Madrugada, esta pasada medianoche, la de ayer, acababa ese plazo para presentar las listas. Ahora ya son las que son. Estas son las que se van a presentar a las elecciones del 28 de abril. Están con nosotros ya tres de nuestros corresponsales habituales. Hoy están Gilles Trimlet, corresponsal británico. ¿Qué tal, Gilles? Buenas noches. Yolanda Bacaro, de corresponsal del Comercio. Y François Mossó, del Liberación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué os parecen las listas? ¿Cómo les han quedado los partidos? ¿Cómo las veis? Gilles. Pues a mí me ha sorprendido bastante el Partido Popular y su afán por los toreros y digamos la versión un poco casposa. A torero hay uno que es Avellán. Bueno, no, que yo sepa son dos, ¿no? Y ¿Otro en hay Vox? otro en Vox, vale. Y la mujer de uno también anda por ahí, ¿no? Esto ya lo desconozco. Sí, ya. Bueno, pues me parece... ¿Qué le voy a decir? Un poco, esa es una imagen de la sociedad española que yo creo que desde fuera pues ya lo vemos como un poco pasado, ¿no? Los toreros, el torreo, el toro, para los que no somos españoles, para la gran mayoría ya queda como algo un poco antiguo. Vos hay mucha gente que puede decir que tienen todo el derecho del mundo a formar parte de la vida política, ¿no? Y desde luego que sí. Yo únicamente lo digo como extranjero, que desde la barrera, la otra visión de fuera, pues parece un poco folclórico. Yolanda. Definitivamente es una elección los toreros, muy particular. Con la presencia de los militares. De militares, por ejemplo, que hay más que en otras ocasiones, que no es la primera vez que hay militares, o también de muchos fichajes, ¿no? De los que denominados fichajes de la sociedad civil. Exactamente. Es una campaña, definitivamente, unas elecciones muy particulares, diferentes a las anteriores en muchísimos sentidos, también en este. Y yo definiría básicamente los fichajes que ha habido como algo muy emocional. Tirados un poco, bueno, el PP concretamente, un poco a remolque de lo que hace Vox, de lo que le está pasando respecto de Vox, está tirando por el lado bastante emocional, además de personalista, porque no olvidemos que Pablo Casado está eligiendo a personas de su elección al margen de lo que dicen los históricos del Partido Popular, como Cayetana Álvarez de Toledo, pero bueno, en términos generales, efectivamente muy emocional. Yo creo, no sé, o sea, se está diciendo en España que no son tantos gestores como elegía Rajoy, en las listas de Rajoy, sino más bien gente que va más a la emoción. Suárez Illana, que es el segundo de Pablo Casado por Madrid, nada más y nada menos, es un político, por supuesto, heredero del presidente Adolfo Suárez, a quien tanto le debe España, ¿no? que tanto se quiere en España, por cierto, pero que no tuvo en su momento un tirón electoral de ninguna manera. Son apuestas arriesgadas. Tengo la sensación, personalmente, que en el caso del PP hay demasiada vista en lo que hace Vox. Eso de los toreros, como comentabas, Mark, y como comentaba Gilles, también efectivamente está pasando en el PP y en Vox, en la sociedad, bueno, más de derecha, etcétera, y bueno, demasiado personalista. Eso está ocurriendo no solamente en el PP, en Vox, también en el PSOE, ¿no? Porque el presidente Pedro Sánchez también, como se está diciendo, está apostando por personas más de su confianza, más allá de los históricos del partido. Y lo mismo está sucediendo con Ciudadanos, aunque en el caso de Ciudadanos, como vimos en su momento, hubo una elección para unas primarias sobre Silvia Clemente en Castilla y León, donde no ganó esta candidata por la que había apostado el presidente del partido. Muy personalista, muy ideológico también, mucho más que desde el punto de vista gestor, pero en definitiva, desde mi punto de vista, muy emocional en todo sentido. Vamos a ver qué dice el electorado, si se deja llevar por este tirón o si apuesta más por los perfiles más técnicos que creo que están escaseando bastante, ¿verdad?, en estas listas. Pues sí, tres cosas. Lo primero que me llama la atención es que esto de las pre-campañas electorales es un cuento chino, porque al final estamos en campaña. Es como Navidad, ¿no? Siempre la Navidad empieza antes, ¿no? Pues ahora las campañas electorales empiezan 2-3 meses antes, ya estamos en Yo campaña. creo que el cuento chino es más la campaña que la precampaña, si quieres que te diga la verdad. Es decir, fijar pero ese la campaña, la sí. campaña oficial, cuando empieza realmente oficialmente, ya sabemos que ya ha empezado. Acaba de empezar, eso era el primer comentario que quería hacer. Dos, iba a hacer el mismo comentario que mi compañera, que es el personalismo. Es curioso cómo cada uno, Rivera, Sánchez, Casado, escogen a gente muy a semejanza suya. Ya se nota que hay un liderazgo muy fuerte
para asegurarse que van a ser todos tenientes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy fuerte. También Pedro Sánchez, por ejemplo, se ha atrevido a decir a Susana Díaz en Andalucía que, cuidado, ahí mando yo, voy a coger a la gente que son a mi semejanza. Los tres líderes, creo que Podemos es un caso aparte, que realmente buscan gente muy a semejanza, o sea, el personalismo. Y una tercera cosa que diría, hemos comentado el tema de los toreros, ¿no? 1, 2, 3, el tema de los militares que llama la atención. En España yo creo que también es una buena señal que veamos militares sin que aquí nadie se asuste, eso está bien. Pero quiero decir que yo creo que eso esconde algo, y lo que esconde es que esos fichajes con brío, torero, militares, esconde algo que es que la gente seguramente que haría falta gente con perfil muy fuerte, incluso de la sociedad civil. Y yo creo que cada vez más entran menos en política, porque y es algo que igual no se comenta tanto, hay cada vez menos gente muy buena, de alto nivel, que entra en política. ¿Por qué? Porque entrar en política es muy difícil. Te asesinan en redes sociales, te miran tu pasado. Bueno, lo que pasó a este ministro de Pedro Sánchez, el de Cultura y el Máximo Huerta, que ahora parece que ha cambiado de nombre, ¿no? Pero a lo mejor está pasada de Máxima a Máximo. Ya. Pero Es una tontería. motivos Pero qué personales. difícil, no, a lo que voy, qué difícil es entrar en primera línea de la política. Cayetana Álvarez de Toledo pues lo ha hecho porque ya es una política convencida, y cree realmente, además, Pero haciendo sí que tuvimos el caso de Ruth Beitia, por ejemplo, que aspiraba Sí. a la Y lo que atleta. renunció. Sí. Nada que decir sobre su carrera Sí, deportiva, ¿no? Creo que todos la admiramos, pero aspiraba, creo, a la presidencia de Cantabria por el Partido Popular. Y bueno, no, entre muchos motivos fue eso que estás La diciendo tú, ¿no? Esa destrozaron. exposición a la que uno se somete cuando uno entra en política sin margen. Es decir, no hay márgenes desde el minuto cero. Sí, ya, bueno, yo creo que aquí tenemos un problema, ¿no? El problema tiene algo que ver con nosotros, con los periodistas, con el periodismo, que nos quedamos siempre con el torero y no con Edurne Urriarte, por ejemplo, que es una persona muy válida, con Pero también Cayetana hay Álvarez en de las listas Toledo. del Partido Popular hay los periodistas Estas son las analistas. personas de peso. Sí. Estas son las Algunos personas de vecinos, peso. claro. Y nos quedamos con el torero y la... No. Los que van a destacar, los que van a tener un papel importante en Sí, la política son ellos. a partir de las elecciones y en el Congreso son personas, como ya has mencionado, a Cayetana Álvarez de Toledo, Edurne Uriarte, que Bueno, son caso de mucho más Ciudadanos. importantes que cualquier torero o Militar. incluso un hijo de un expresidente, porque Suárez de Illana no es Suárez. No. No, ¿Entiendes? ha quedado claro que no lo es, ni definitivamente. mucho menos, ¿no? Bueno, si queréis añadir alguna cosa más, porque si no cambiamos de tema. Pasamos pues al segundo tema con el que queríamos analizar con vosotros. Yolanda, voy a empezar contigo. El tema de México. ¿Cómo interpretas esa petición que ha hecho López Obrador de pedir perdón, de que pida perdón el rey, también una carta que ha enviado al Vaticano por lo que considera abusos durante la conquista española hace 500 años? En Latinoamérica tenemos bastante mal recuerdo de presidentes iluminados que cuando no saben que no van a poder cumplir las excesivas promesas de campaña que hicieron, cogen un chivo expiatorio externo. Y en México concretamente, con tantos amigos mexicanos que tenemos, ¿no? Hay bastante tradición de tener este chivo expiatorio en España. Esto no está sucediendo en otros países, ¿no? Donde también hubo, por supuesto, la presencia española, la colonizadora en su momento. En primer lugar, bueno, el tema externo-interno, definitivamente López Obrador, ahora que asumió la presidencia, tiene claro que no va a poder cumplir esas promesas irrealizables, entonces se mete con el tema de España, que España pida perdón. Se recuerda demasiado, lamentablemente, y esto me parece un mal augurio, pero más que nada como intuición, a lo que en su momento hizo Hugo Chávez y también hizo Maduro. O sea, no da buenas señales, ¿no?, del gobierno que puede llegar a desarrollar López Obrador en el sentido del populismo exacerbado. Y por otro lado, bueno, la reacción que ha habido en España y en el propio México, por cierto, antes comentábamos, hay que decirlo también,
estaba revisando y hablando con colegas y con amigos mexicanos, ¿no? Y del propio México. Dentro de México se le ha criticado muchísimo. Por supuesto hay gente partidaria de lo que le ha dicho, pero también hay gente que se ha burlado muchísimo, ¿no? Porque venir a decir después de 500 años que los problemas que arrastramos o de pedir perdón lo que pasó hace 500 años parece completamente fuera de contexto. Y lo digo, bueno, como analista y también como latinoamericana, porque este tipo de populismo son los que nos traen demasiados malos recuerdos de la década perdida, etcétera, y traen malos augurios. El gobierno español en este sentido, desde mi punto de vista, ha sido bastante contundente y ha sido preciso, porque se ha dicho, el rey de España no va a pedir perdón, no tiene por qué pedir perdón. No se puede analizar, esto no es cosecha del gobierno español, esto es de sentido común, se ha dicho muchas veces, no se puede analizar lo que pasó hace 500 años con los valores y la óptica actual, no tiene ningún sentido. Los países que existen ahora no eran los países de entonces, ni España, ni los países latinoamericanos, etcétera. Y se ha quedado allí y ha dicho en ningún momento va a pasar eso. Desde la derecha, bueno, se le ha criticado al gobierno, curiosamente se le pide que sea más contundente. Yo creo que no tiene que ser más contundente, me parece desde el punto de vista estratégico, a lo mejor no por los motivos que ellos consideran, sí, termino, sino porque es darle muchísimo más pábulo al tema. Creo que este tema no debería dar más. Decía, hoy en una rueda de prensa en México el presidente López Obrador se le veía un poquito intentando matizar, no va a haber repercusión en las relaciones entre España y México, etcétera. Los periodistas mexicanos le han preguntado, también le va a pedir a Trump que pida perdón por todo lo que está diciendo de los mexicanos, bueno, etcétera. Bueno, en fin, digamos, eso es mucho más arriesgado para él, ¿no? Y lo que dijo Borrell, quiero terminar con esto nada más. Por favor, que si no se nos va el tiempo, Claro porque que ya sabes sí. que pasa muy rápido. También habría que pedirle a Roma que también pida perdón a toda Europa prácticamente, ¿no? Es lo que decía mi compañera antes, que hemos realmente desde hace tiempo y cada vez más estamos en la sociedad del espectáculo y en la sociedad de los sentimientos, lo has dicho muy bien. Entonces ya que estamos mucho menos en la razón, López Obrador hace algo donde apela a los sentimientos, el sentimiento que puede haber en Perú, en México, en muchos países, de que la imagen de España que fue este Estado, obviamente no había estado en la época, ¿no? Entonces es tan anacrónico que obviamente es un poco ridículo. Incluso comentamos en los camerinos de que López Obrador es seguramente nieto de un español de Cantabria, con lo cual es casi divertido, ¿no? Sobre todo porque es que no solamente es la desproporción anacrónica. No había estado, es hace 500 años, todos los peruanos y los mexicanos casi son sangre mezclada, entonces no tiene mucho sentido esto. Lo que tiene sentido es cuando hace poco Pedro Sánchez se fue al sur de Francia para decir algo en la tumba de Azaña, cuando Mitterrand, el presidente francés, se disculpó por el régimen de Vichy, que fue una ruptura entre dos repúblicas francesas. Tiene sentido porque estamos en la contemporaneidad. Y cuando Willy Brandt en los años 70 hizo una disculpa en nombre del Estado alemán por los crímenes del nazismo, tiene sentido porque hay una continuidad. Aquí no hay continuidad. Bueno, lo primero... Te has traído el libro, documentado. Sí, ya, aquí estamos con el libro de las casas, brevísima relación de la destrucción de las Indias, el primer testimonio sobre la destrucción por parte de los españoles de las culturas y las gentes y las razas. Brunet ha hecho referencia antes de América Latina, hecho por un español. Si lo de pedir perdón es tan raro, ¿por qué lo hizo el Papa Francisco exactamente por el colonialismo hace 2 o 3 años a una sociedad católica? Porque es la sociedad más católica española la que se rebela contra el concepto de pedir el perdón, cuando es precisamente el Papa quien lo pide. Nos parece malo, por ejemplo, cuando el Parlamento alemán el Bundestag pide perdón por el bombardeo de Guernica. Los que estaban en el Bundestag en este momento seguramente no estaban ni vivos ni tenían ningún poder en el momento del bombardeo de Guernica. A mí me parece que lo primero es que hay que reconocer con los valores de hoy que lo que pasó entonces fue una barbaridad. Es normal, ¿por qué no decirlo? Porque el progreso es esto. Seguimos llevando
mejorando nuestros valores y desde este momento de la actualidad podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, eso se hizo mal. El colonialismo cambió el mundo, la configuración del mundo se debe en ese momento prácticamente por una grandísima parte por el colonialismo español y británico también, y algo de culpa en ese sentido tenemos nosotros. Si algo se hizo mal en el pasado, ¿por qué es malo reconocerlo? Pedir perdón, no sé si exactamente hay que pedir perdón, pero reconocerlo, ¿por qué no? Según nuestros valores de hoy día, pues no nos sentimos identificados ni reflejados en lo que pasó